Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, pues otra reseña nueva. Una fragancia nueva de este año que no ha salido en otros canales, low cost y española, por si fuera poco. No sé qué queréis más. Estamos hablando de fragancia de las de David Bustamante, una que ha salido este año, que ahora os presentaré. Y así, hablando un poco de primera, con el tema de la fragancia de David Bustamante, la primera que sacó fue en el año 2012. Ya está reseñada en el canal. Como vemos, está en la caja. Esta fue la primera, la clásica, la Muy Mío. Y esta es la parte trasera. Esta es la clásica con la botella. Ya digo, en el año 2012 empezó con el tema de la fragancia David Bustamante. Luego está también reseñada en el canal esta, la Muy Mío Sport. Vemos la parte trasera, más deportiva. Y pues la botella, como veis, así con este diseño tan chulo y demás. Son todas, ya digo, reseñadas en el canal. Luego estamos hablando de un precio de 6 euros y pico, los 100 mililitros. No sé si hay otros tamaños. Y compré este verano una que venía un pack. Yo soy muy de pack, un set, como queréis llamarlo. Y es esta de aquí. Ya digo que no comprendo una fragancia que está vendiéndose bastante y que la gente, bueno, se lo estaba llevando, por lo menos lo están probando y demás. Siempre suele haber tester. Pues os voy a presentar ni nada más ni nada menos que esta, que es la Muy Mío Gold de Bustamante. Esta es la última fragancia lanzada este mismo año. Como vemos, le vamos a dar la vuelta. 100 mililitros, 675 mililitros con un gel de baño. Esta es una fragancia ya de Puig, de las de Puig. A todo esto la voy a sacar y tardar un poco en sacarla, pero ya digo, ya está más que probada. Viene lo típico con el plástico, con el encofrado. Vamos a sacar lo que, bueno, para que veáis, ya está más que gastado, 75 mililitros. El gel de baño, que lo tiro por ahí. El plástico, que lo tiro por ahí. Y luego, esta es la fragancia, que es lo que interesa. Es la Muy Mío Gold. A todo esto lo tengo aquí anotado porque le sigo en el Instagram. Fue presentada el 9 de marzo, y todavía no ha habido reseña hasta ahora, hasta la reseña que voy a hacer hoy. Y, digamos, fue presentada para lo del Día del Padre. Tiene la salida del Instagram, porque no vi otro tipo de nota y ya no quiero tampoco influenciarme por Fragántica y otra historia, otros que se inventan las notas. Esta tiene una salida de bergamota y manzana con un toque de pimienta picante, una salida de bergamota, manzana y pimienta picante, corazón de flores de naranjo, violeta y lavanda junto a cardamomo, y luego un fondo de maderas, en general maderas, algunos que es madera de cedro, cuero y vainilla, para, digamos, perdurar en la piel. Bueno, como alternativa a esta fragancia, tengo también otra que tampoco había reseñado, que es la Poseidón Gold, de las cuales tiene pues también, creo que de los últimos, bueno, no sé si es de los últimos lanzamientos, pero no sé, creo que no lleva mucho. Una salida de mandarina, naranja, pomelo, menta, un corazón de rosa, canela y especias y un fondo de cuero, pachulí, maderas y ámbar. Es una alternativa, no la tengo reseñada en el canal, es una alternativa, pero claro, estos son 150 mililitros de Instituto Español y cuesta lo que cuesta, que estamos hablando del doble. A todo esto de precio, está costando esta lo que cuesta, no sé si venía el precio por aquí, pero no, a ver, no viene. Esto es lo que es el set, costaba unos 12 euros. Y entonces, bueno, pues una alternativa, esto sí que es cierto que es 150. También la recomiendo. Dicen que
que se parece un poco a la One Million. Yo tengo la One Million, bueno, la Royal, ya digo que ni de coña, porque algunos entendidos dicen en otros canales que se parece a la One Million, que ya digo que no, y que os sigan engañando por ahí, aparte. Pero la Poseidon Gold también es una buena alternativa a esta. En todo caso, si no la tuvierais, por lo menos tiene un parecido. Las notas sé que son diferentes, pero digamos que la calidez, la tonalidad de la fragancia, el aroma y eso es muy parecido a esta de aquí, a la Poseidon Gold. Pensando en que la Poseidon Gold está en 150 mililitros, tiene 50 mililitros más y luego cuesta 12 euros, una cosa así. Bueno, pues vamos a, una vez dicho esto, vamos a lo que es la fragancia esta, que el lanzamiento fue en marzo. La atomización, mirad cómo atomiza. Una nebulosa y expande bastante. Bueno, una fragancia que es una concentración para ser eau de toilette, es una concentración que está durando perfectamente las 4 horas. Sé algunos que las fragancias de Puig están ahí, que la han tocado, no la han tocado, hay ahí como una discordia y demás. Esta desde luego no la han tocado porque es del 2023, o sea, estamos hablando de este año. No la han podido tocar, imposible. Luego el tapón, bueno, taponcito de plástico, un taponcito normal, sí que encaja mediante presión, no se cae, vemos que no se cae. Y lo que os he dicho, las notas son la de bergamota y manzana y un toque de pimienta. A ver, salida de bergamota, manzana, cítrica, es una cítrica especiada, con corazón de flor de naranjo, violeta y lavanda junto a cardamomo. Vamos a ver. Sí que es cierto que la salida es cítrica, durará 5 minutos la salida, pero inmediatamente se vuelve amaderada, es decir, esa nota de violeta, lavanda y demás junto al cardamomo. El cardamomo es lo que hace es darle un toque de especia a la fragancia, que no se nota en esto. La flor de naranjo también es parte cítrica, que lo mete en las notas de corazón, y la violeta. Sobre todo lo que vengo a notar es directamente las notas de fondo, que son las de madera, posiblemente tenga cedro, madera de cedro, que es lo más común. El cuero, lo que es el cuero y la vainilla. Esta salida es cítrica, pero se torna inmediatamente a los 10 minutos, vamos a suponer. La nota de lavanda no la percibo, o sea, las notas de corazón directamente, lo que he dicho, el flor de naranja, de naranjo, violeta, lavanda y cardamomo, no lo percibo, lo que es la lavanda, y directamente esta se vuelve acuerada y con el toque de vainilla. Me ha gustado bastante porque ya la había probado, yo esta fragancia ya la probé, me gustó, la compré en verano. No sé por qué no la reseñé, porque tengo ya varias y de estas que se van quedando olvidadas. Me parece muy buena opción. Estamos hablando 12 euros para un regalo que te venga 100 mililitros junto con un gel de baño de 75 por 12 euros. Está bastante bien. Ya he dicho que también está la de Instituto Español, la Gold, me parece interesante. Son 2 fragancias interesantes, españolas. Esta es de Puig, ya digo que no está tocada porque esta la acaban de lanzar este año. Y bueno, la tonalidad de cuero, la tonalidad de la vainilla da cremosidad, da una presencia muy buena, me parece fantástica. O sea, para el precio, calidad-precio, fantástico, o sea, de 10. No sé, no había ninguna reseña. Sé que hay más gente que le gusta las de Bustamante, me parecen buena alternativa. Ya digo, de reseñas tengo de momento estas 3 reseñas y nada, por ahí queda. Posiblemente compre alguna más. He visto alguna de Bustamante que también me gustó, pero bueno, tampoco quiero comprar muchas más porque primero tengo que reseñar las que tengo.
y después que queda un montón pendiente de reseñar, y me parecía buena opción antes de terminar el año, pues sacándola en el año 2023, que no se hiciera una reseña de esta. Así que bravo por, vamos, por Puig en este caso, por la fragancia de David Bustamante. Dicen que, bueno, dicen que son de las más vendidas, así a nivel de España y demás. Estamos hablando que un precio medio, bueno, este sí que lo pone aquí, un precio medio de 100 mililitros está costando 6,25 €, o sea que me parece muy buena opción. La duración media, sí, viene a durar la estela al principio la media hora, más o menos, media hora, y luego ya va bajando poco a poco, pero se queda muy fija en la piel. Eso sí, tiene muy buena fijación. Y ya digo, lo que se nota sobre todo la presencia de la salida cítrica, lo que dura la salida, y luego lo que es la amaderada, especiada, le da un poco la nota de pimienta junto con el cardamomo, un poquito de mezcla quizás, un poquito de pimienta sí que le dan tanto en la salida como en el corazón, y luego el fondo amaderado con cuero y vainilla. No puedo decir más, creo que ha sido una reseña un poquito ya completa, larga, pero me gustan las fragancias de Bustamante, me gustan, hay muy buenas opciones. Hay fragancias que están, bueno, esta la Gol es la que, según he visto alguna entrevista o que salía en el Instagram y demás, que bueno, que es de las que más le gusta a él. Quizás por eso, por darle también un poquito de publicidad a su fragancia, que es el último lanzamiento de este año, y nada más, no puedo decir nada más que eso. Nada, seguid como siempre, dar apoyo al canal. Nos vemos en la siguiente reseña. Quiero hacer una reseña un poco especial con varias fragancias de las que hay aquí por aquí atrás, pero quiero sacar como una línea especial, base también de Puig y base de, bueno, de una persona famosa también, y a ver cómo sale. Serán varias fragancias, no quiero decir más. Así que, sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, como siempre, nos vemos en la siguiente reseña. Gracias.